Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos mini podcasts que estamos haciendo, celebrando el centenario de la Universidad Bíblica Latinoamericana. 100 años de llevar historias, de llevar estudios, de acompañar a muchas personas, especialmente a mujeres. Y por eso estamos haciendo estos mini podcasts, para conocer la historia de algunas personas, algunas mujeres que han pasado por la universidad. Y hoy yo estoy feliz. Este mini podcast va a ser un poquito diferente, porque no lo voy a grabar así de Zoom de un lado aquí, la otra persona al otro lado, sino que aquí estoy en Valencia, España, grabando con mi amiga que hacía años no la veía y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos. Entonces voy a grabar con Pamela y Javi. Ven, Pamela, aquí estamos las dos. Es la primera vez que grabamos, así que así. Entonces aquí nos van a ver las dos juntitas. Pamela, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, antes de empezar, contanos de dónde eres. Pues yo soy en el Golfo de Entonces, ¿vienes de África? Mongolia. Y estás ahorita viviendo en Valencia, España, con tus 3 niños. Son una belleza de chicos, 2 niños, una niña, lindísimos. Aquí estoy compartiendo con ellos, felices. Y Pamela feliz de que yo esté también con los chiquitos. Sí. Bueno, Pamela, contame, ¿cómo una chica de Guinea Ecuatorial llega a la Universidad Bíblica allá en Costa Rica, al otro lado del mundo? Destinos de la vida, casualidades, no sé, pero fue gracias a un pastor que recuerdo con muchísimo cariño de Costa Rica, que se llamaba Don Arturo Piedra, que era parte de un equipo de misioneros que en colaboración con la Iglesia Reformada de Suiza venían a Guinea a impartir cursos de teología. Y a estos cursos participaba inconscientemente, involuntariamente, el destino, como lo digo, participaba y me ficharon. Y me dijeron, cuando termines de estudiar la secundaria, porque hablo de cuando tendría 13, 14 años, si tanto te gusta la teología, puedes venir a nuestra tierra a estudiar. Y así, mantuvieron su palabra. Cuando terminé la secundaria, me dieron la oportunidad con una beca de la Iglesia Reformada de Suiza, ir a Costa Rica a estudiar. Y cuéntame, porque para entender todos tus desafíos en Costa Rica, primero tenemos que hablar un poquitito de que fue cambiar de mundo. O sea, dos culturas bastante distintas. Entonces, cuéntame un poquitito cómo fue ese cambio, llegar a Costa Rica, empezar a estudiar teología en una universidad donde no conocías a nadie, que hablabas el idioma, porque en Guinea Ecuatorial se habla español, pero una cultura diferente, de un pronto a otro estás sin tu apoyo familiar. ¿Cuáles fueron esos desafíos de estar en OUL? Uf. Muchos fueron los desafíos, pero fueron desafíos, por decirlo, agradables, porque era un cambio que mi vida necesitaba. Había pasado toda la vida en un círculo familiar, eh, con una dinámica la misma de toda la vida, y de repente el shock no fue llegar a otra cultura o a otro país. El shock, perdón, fue estar en un entorno donde ¿cómo decirlo? Compartían tantas culturas diferentes, porque no era estar en Costa Rica y lidiar con Costa Rica, no, era lidiar con Perú, con Chile, es Chile, ¿no? Chile, Bolivia. Tenemos de todo en sea, OUL. Llegar a la UVL fue como estar en un mundo donde se concentraron todos los mundos. Y yo, no lo puedo creer, es que estoy viviendo un sueño, estaba viviendo un sueño. Entonces, esto fue un desafío, pero agradable, fue una cosa preciosa, estaba como alucinando, alucinando la verdad. Ahora, y teológicamente hablando o bíblicamente hablando, ¿cómo fue ese cambio? Porque creo que tu cultura es bastante tradicional y en la parte religiosa también, ¿verdad? Mucho, Entonces, mucho. ¿qué pasa cuando empiezas a estudiar y te das cuenta que hay un poquito más? De hecho, lo voy a decir así como por encima, tuve una crisis, no sé si fue de fe, de personalidad, pero los que compartieron conmigo el periodo que estuve por la UVL lo pueden recordar, tuve una crisis porque teológicamente fue fuerte. La Iglesia Reformada Presbiteriana en Guinea Ecuatorial es tradicional, tradicional de pura cepa. Y llegas a un contexto
donde no vas a aprender la teología con la ideología presbiteriana, es una teología pura, es un acercamiento a la Biblia como individuo, como ser humano, pero cargando el hecho de ser mujer, el hecho de ser negra, el hecho de simplemente afrontar una realidad que te han dicho no te pertenece, no es la tuya. ¿Qué hace una mujer estudiando teología para luego hacer que pastora? Eso no se concebía. De hecho, soy la primera mujer presbiteriana ordenada en mi tierra, en la iglesia. Entonces, fue bastante duro. Tuve que afrontar muchas situaciones, lidiar con, pero valió la pena la experiencia. Bueno, para mí algo aquí muy importante es que yo conocí a Pamela en ese tiempo, y fue donde nos hicimos amigas, porque Pamela incluso trabajó en la iglesia donde yo trabajo actualmente y conoció a un grupo de niños que ahora son nuestros adolescentes, y yo vi ese cambio, ¿verdad? Y Pamela estuvo en Costa Rica 5 o 6 años, Más o menos. ¿verdad? Ujú. Y de un pronto a otro me dice, me regreso a mi país. Ya después de todo ese cambio, de ese empoderamiento como mujer, como teóloga, después de tener muchas libertades en Costa Rica, de vivir 6 años sola, eh, ¿qué fue eso de regresar a tu país? ¿Cómo fue eso? El hecho de regresar a mi país fue una decisión que pesaba por el hecho de el honor, la palabra. No sé cómo explicarlo, pero cuando te despides de los tuyos y dices, voy a volver, no me voy a quedar. Y esas otras voces de mujeres que estaban como a la expectativa, ¿no? De realmente una mujer puede hacer eso. Y ese grupo de hombres, pastores, ancianos, que estaban diciendo, vamos a ver hasta dónde va a llegar. O sea, era como un desafío personal con mi familia, con mi gente, pero también con mi comunidad eclesial, porque por un lado la expectación de las mujeres, pero por otro lado, como, no sé si llamarlo desprecio o como esta cosa de dejarla ahí si no llegará lejos. Ya veréis que no va a terminar y volverá pronto. Entonces, el hecho de haber luchado, sacar hasta la licenciatura y volver fue una manera de reivindicarnos como mujeres y como personas que somos capaces de desenvolvernos en un entorno que nos han dicho que no es nuestro. Y me contabas que llegaste y por el hecho de ser mujer tuviste muchas trabas para poder ordenar. Porque si ibas ordenada de Costa Rica, me acuerdo que te ordenamos en mi iglesia. O sea, yo eso lo tengo, pero llegaste a tu país y te dijeron que no. Sí. En mi país, para ser ordenado pastor o pastora, gracias a Dios que puedo decir, o pastora, tienes que estar obligatoriamente casado o casada. Entonces yo llegué con una mentalidad de la ordenación en Costa Rica que ni siquiera me preguntaron si tenía algún compromiso sentimental. Entonces llegar a mi tierra y me dicen, ay, qué bonito todo, las notas, los títulos, los tal, pero no estás casada, que no te podemos reconocer, ya no ordenar, porque ya iba a ordenar, a reconocer como pastora. Y bueno, yo, a Dios gracias, tuve la oportunidad de sacar otros estudios en Costa Rica, hice contabilidad también, a estudiar otras cosas, a trabajar en el mundo de la contabilidad, pero siempre colaborando con la iglesia. Y de alguna manera no era tanto el hecho de no estar casada, sino el hecho de no solo reconocer que tengo los estudios teológicos que se requieren para lidiar con la responsabilidad de lo que es ser pastor, sino estos estudios es que no nos valen porque no están hechos en nuestro contexto, no conocen nuestra manera de hacer las cosas, porque yo llego y veo cómo son los pastores en Guinea, la manera en cómo se hacen los cultos, el tipo de teología que tienen y digo, Empezaste a cuestionar. empecé a cuestionar muchas cosas y eso también generaba cierto choque, porque aunque no estaba reconocida, claro que de vez en cuando me dejaban oficiar, trabajaba con un pastor, subía, entonces me iba a las comunidades más alejadas del centro de la ciudad, ¿no? Entonces ahí uno podía desenvolverse. Pero es este choque religioso, lo puedo decir así, porque es un choque cultural, religioso, que no tiene nada que ver
la esencia del acercamiento a la Biblia, porque cuando nos acercamos a la Biblia uno tiene que tener la capacidad de acercarse con todo su ser, con toda su personalidad, con todos sus problemas y aún encontrar alivio, una palabra que te reconforte, pero si vas a acercarte con todo lo que dicen otros que eres y no te identificas con el mensaje, es muy pesado. Entonces era más o menos eso, esa sensación de que no te recibimos, no tanto porque seas mujer, sino porque esta manera que tienes de hacer las cosas no termina de, de encajar con nuestra forma de hacerlo. Entonces fue un proceso bastante largo. Entonces era como que yo tenía que llevar algunos cursos teología presbiteriana, si lo puedo decir así, no solo teología presbiteriana, sino culturalmente hablando, contextualizar mi teología para poder encajar en el círculo. Bueno, tiempo después logras casarte, conoces a Felipe, bueno, ya lo Sí. conocías, me has contado la historia, pero te casas con Felipe, tienes 3 hermosos hijos, y ahí es donde ya la iglesia se queda sin trabas para ponerte Exacto. y no les queda de otra más que ordenar. No les Así, queda de así es como funcionó Así, sí, Felipe y yo nos casamos en el 2015. Llegué a Guinea en el 2011 y todo ese tiempo trabajaba en la iglesia como podía, pero en el 2015 es cuando nos casamos, se hizo el acto de reconocerme como pastora, de asignarme parroquias y desde entonces ya no trabajo a la sombra de un pastor, porque todo ese periodo me dejaron así como lo que llaman ahí pastora propuesta, que es un estudiante que está en proceso de estudios, de terminar y de formarse, lo dejan a la par de un pastor ya en funciones para que vaya aprendiendo, no a predicar, sino la manera en cómo se hacen las el cosas en funcionamiento de la este, iglesia. exactamente, en este contexto cultural. Entonces, yo todo ese tiempo lo pasé como una pastora propuesta, trabajaba con otros pastores que me enseñaban cómo funciona el presbiterianismo en Guinea, y ya una vez me casé, ya me reconocieron, se hizo un acto como de reconocimiento, pues otra ordenación para mí, porque fue una cosa muy grande y ya me asignaron las parroquias y ya empecé a trabajar. Bueno, pero luego tienes a tu tercera hija, que es Susanita, Sí. a todos sus hijos los has tenido aquí en Valencia y sucede algo, quedas atrapada aquí en Valencia. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ay, es que desde que me casé ya tenía el desafío de tienes que lidiar como esposa, como madre, como empleada, porque trabajaba en un sector secular, como pastora, y tienes que manejar todas esas realidades como al 100% cada una. No puede ser mitad madre, mitad pastora, no, al 100% cada una. Pero desde el parte de nuestro primer hijo ya notábamos ciertas diferencias con otros niños porque era la primera vez que una es madre y para ti todo lo que pasa con tu hijo es de lo más normal, ¿no? Ah, es que es un niño, pero ya a los 2 años nuestro hijo tuvo unas crisis en Guinea, pero como Guinea no tiene las condiciones económicas como para afrontar ciertas situaciones, tuvimos que evacuarlo a España. Pero era de eso que el niño viene, se queda un tiempo, regresa a Guinea, hasta que llegó un momento que ya necesitaba seguir con un tratamiento y ya no pudo regresar a Guinea. Y para entonces estaba embarazada ya de Susana. Y yo digo, bueno, voy a España, tengo a la niña, sigo los médicos del niño y ya nos regresamos. Lejos de imaginarme un diagnóstico como el que después nos dieron, ya estando aquí, nos dicen los médicos, con todo el amor del mundo, tu hijo tiene una condición incurable porque no es una enfermedad, es una condición, se llama autismo y tiene que llevar una vida diferente a los demás con un tratamiento médico y un montón de exámenes cada cierto tiempo y Guinea Ecuatorial no nos ofrecía estas posibilidades, estos médicos, estos especialistas, no tenemos esta capacidad. Así que desde que nos llegó el diagnóstico del niño, tuve a Susana y poco a poco, sin darme cuenta, ya van 3 años ya que estoy Sí, aquí pero en quedaste aquí España. atrapada por la pandemia. Me quería atrapada porque supuestamente vine a tener a la niña y regresar a los 3, 4 meses.
Susana nació el 21 de enero, se declaró la pandemia en febrero, marzo, por ahí. Primero era la excusa de que la pandemia no se podía viajar, pero ahora es simplemente porque necesito estar con el niño y el niño necesita estar aquí. En Guinea no tenemos las condiciones como para afrontar su realidad. Y entonces, ahora como mujer, como pastora y como teóloga, me contabas, y con la pandemia, que todo se cierra, incluyendo iglesias, me contabas que tenías una necesidad muy fuerte de buscar comunidad. Y es que a pesar de todo sigo siendo muy tradicional a nivel de la iglesia. Me gusta ir a la iglesia, trabajar con grupos de jóvenes, de niños y tal. Y desde que estoy aquí en España no he tenido esta vida, la verdad. Primero por la pandemia y luego por circunstancias que la iglesia reformada de aquí en España tiene a nivel de Valencia, que se quedaron sin un lugar porque se les murió el pastor, las ovejas se dispersaron y bueno, yo tenía eso. He ido a varias iglesias, he visitado varios lugares, pero todavía no me llegaba a ninguna comunidad, pero recientemente estoy conociendo una iglesia, es, es una iglesia bautista coreana. Entonces, esta sensación de los domingos ir a la iglesia, compartir con la comunidad, que mis niños vayan a la escuela dominical, que tenga gente con quien compartir, hacer cosas juntos, proyectos, cosas. Me gusta el mundo de la iglesia, me gusta el ritmo de las comunidades, me gusta trabajar con grupos y por lo menos en este pequeño grupo estoy empezando a hallarme. Aunque no me desligo de lo que es la iglesia presbiteriana, seguimos reuniéndonos cada 15 días con el pastor que nos visita y nos reunimos en la casa de algún hermano o hermana, pero domingo a domingo me gusta la sensación de voy a la iglesia con los niños, mis niños reciben la escuela dominical y estoy ahí con una comunidad. Bueno, algo que yo voy a añadir es que durante toda la pandemia, tanto Pamela como su suegra estuvieron participando en los cultos virtuales de mi iglesia. Entonces fue tan hermoso poder reencontrarnos en ese espacio, ¿verdad? Y muchas veces Pamela hacía su oración, o doña Cristina, que es la suegra, y fue muy hermoso encontrarnos, y creo que fue gracias a esto que derivó el que terminara estos días aquí contigo, ¿verdad? Pame, bueno, dos cosas. Voy a hacer la primera nada más. La universidad está cumpliendo 100 años, y así como tu historia han pasado muchísimas historias por ahí. Y creo que la UV le ha marcado tu vida. Entonces, ¿qué te parece si le mandas una felicitación a la U por estos 100 años que estamos celebrando? No tengo palabras, lo único que tengo es un fuerte deseo de estar ahí, poder compartirlo, pero le quiero decir a la UBL que no sé, en este momento no recuerdo la historia de quién fue la idea de levantar este proyecto, pero realmente ha sido un proyecto que ha cambiado muchas vidas y ojalá se sigan celebrando muchísimos años más, porque yo sé que a través de la UBL muchas personas, y no digo solo mujeres, muchas personas se van a encontrar como individuos, como seres humanos. Yo encontré mi verdadero yo en la universidad y Dios puso en mi camino personas como la familia de doña Violeta Rocha y Geraldine, que es para mí mi hermana, y la familia del pastor Huertas, que por eso tienen a Raquel aquí, que fue una experiencia que digo, si pudiera regresar y empezar a vivir mi vida, la empiezo en Costa Rica, en la UBL, porque ahí me encontré como ser humano, como mujer, como persona, y es una experiencia que no cambiaría por nada. Entonces, muchas felicidades, UBL, estás haciendo un gran trabajo, estás dejando no un grano, sino un saco de arena, una huella muy grande en este mundo, y yo espero que muchas personas, hombres y mujeres, puedan encontrarse en este paso por la UBL, porque realmente es un gran proyecto. Bueno, Pame, ahora, hay muchas mujeres que nos están viendo y queremos enfatizar en mujeres porque en realidad los hombres la tienen a veces un poco más sencilla cuando quieren pensar en un pastorado o en estudiar, pero a veces las mujeres lo dudamos mucho porque vienen muchas trabas en el camino. Y contándonos tu historia, se ve que has tenido muchas trabas en el camino. Esas mujeres que están pensando ahorita en estudiar Biblia, teología o acercarse un poco al tema, ¿qué consejo les das? Hace poco Raquel me estaba
comentando lo de la teología de la discapacidad, que en mis tiempos no tuvimos oportunidad de estudiar, pero con mucho gusto me gustaría acercarme a esa teología. Y yo creo, para las mujeres que están en este proceso que estuve yo y que sigo estando, porque nunca termino de estar, vamos a ser un poquito sordas, fingir, hacernos las locas. Ser sordas en el sentido de que hay muchas voces que te pueden desanimar. Hay muchas voces que pueden tratar de decirte lo que puedes y no puedes hacer. Y depende de ti si las escuchas o no. Yo te aconsejaría hacerte la loca. A veces en la vida hay que hacerse loco. Como que no es contigo la historia, como que no has oído nada. Porque en el momento que prestas atención a estas voces y te las crees, no vas a poder avanzar. Por un momento yo me las creí y tuve una crisis muy fuerte en la UVL, porque llegó un momento que todo me sonaba en la cabeza que no pude, pero me dieron la oportunidad y tuve el apoyo. Puedo mencionar el gran apoyo del profesor Edwin Mora, la profesora Sara Baltodano, su hermana también, la profe Mireya, ya no digamos como les digo, doña Violeta Rocha, Geraldine, la familia Pastoral, la familia Huertas, tuve mucho apoyo y gracias a este apoyo pude salir adelante. Entonces, tú que estás ahí sentada, pensándotelo, hazte la loca, olvídalo. No mires los obstáculos, no mires lo que te han dicho que tienes que ser o estar como mujer, simplemente lo que tú quieres llegar a ser y el aporte que le puedes dar a la sociedad. Porque si te quedas sentada, esto que tú quieres cambiar no se va a cambiar solo. Necesitas levantarte y animar a otras y demostrar a otras que nosotras sí podemos hacerlo. Porque ellos lo tienen claro, pero tú deberías tenerlo mucho más claro, ¿verdad? Tenerlo mucho más claro y demostrarles que yo sí puedo, que fue la razón por la que volví a Guinea, precisamente para decirle, no creyeron en mí, mira, tengan el título, tengan la ordenación y heme aquí, a ver qué hacen conmigo. Y a Dios gracias, mira. Me abriste una puerta. Yo Sí, ni siquiera la abriste, yo creo que la derrumbaste a patadas y le sí, abriste camino a otras sí, personas. de hecho hay algunas jóvenes en mi iglesia que están en ese proceso que quieren estudiar, pero la iglesia sigue teniendo dificultades para aceptarlo. Yo porque la Iglesia Reformada de Suiza me apoyó, porque Costa Rica a través del pastor Arturo Piedra me apoyó, pero ellas no tienen ese apoyo que yo tuve y están teniendo muchas dificultades, pero por lo menos pueden decir, ya hay una, entonces no es una utopía. Dice, Bueno, infinitas gracias por abrirme tu casa, por regalarme este momento de compartir tu historia con muchas, muchas personas más que nos están viendo. Tu familia es hermosa. ay, Estoy enamorada de los hijos de Pamela, me encanta, aquí andan con la tierra aquí para arriba y para abajo. De hecho, estamos aprovechando el colegio para poder grabar esto, porque si no, no podríamos. Y de verdad, muchas gracias, muchas sí. gracias. Creo que tu historia es súper inspiradora y desde que te conocí, ha sido un ejemplo de vida para mí. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Te regalo un momentito para que te despidas de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, como ya lo he dicho, muchos saludos, muchos recuerdos a los de mi generación, las de mi generación. No me acuerdo de todos los nombres, pero tengo todos los rostros en mi mente. Tanto que voy por la calle y digo, esta señora es la profesora Nidia. Y le he dicho a Raquel, ya tengo ubicada a la profesora Mireya Baltodano, que trabaja en una oficina donde siempre voy a hacer una gestión. Esta es la profesora Rosa. O sea, voy viendo rostros, voy por la calle y voy viendo rostros de la gente amada de Costa Rica, por tanto, es que los llevo en mis venas. Les doy muchísimas gracias por esta experiencia tan hermosa que me regalaron y que el Señor les dé más fuerza, sabiduría para seguir con ese ministerio, porque para mí lo es. Es un gran ministerio donde cada uno aporta su grano de arena para transformar este mundo. Y a los estudiantes, las estudiantes, por favor, disfrutarlo, vivirlo hasta la médula, porque es una experiencia única en la vida. Es el mundo concentrado en, ¿cuánto espacio? No En sé. 100 metros, no sé. Es una cosa que es una experiencia única. Entonces, por favor, disfrutarlo, vivirlo, gozarlo, porque la UVL es única.
es única en su especie. Entonces, muchísimas gracias y muchos recuerdos. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima. Esto fue el mini podcast de esta semana. Y recuerden, estamos en el centenario. Sigan nuestras redes sociales porque ahí vamos a dejar toda la información de los diferentes talleres que vamos a hacer. Viene la cátedra de teología, viene un especial del podcast. Recuerden que también el podcast está de aniversario. Entonces no se lo pierdan y nos vemos en una próxima. Chao.